Hola queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Nos alegra mucho estar aquí y compartirles la palabra de Dios. Tenemos hoy un tema interesante y está relacionado con varias inquietudes, inquietudes que todos tenemos, que quizás usted tiene. Así que bienvenido, bienvenido. Esperamos que se quede con nosotros hasta el final, que nos dé su opinión, esperamos sus comentarios y esperamos que ustedes participen también de este tema. Darle un me gusta nos ayudará a llegar a muchos más, así que bienvenidos. Estoy con mi hermano Nelson y es una bendición. Mi hermano está lejito de donde yo estoy, está en la frontera con Venezuela. Así que hermano Nelson, le agradezco mucho por aceptar la invitación. ¿Cómo está usted? Hermano Camelo, buenas noches y buenas noches para todos nuestros amigos. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios y seguramente que hoy será muy interesante algunas de las preguntas que vamos a querer buscar la respuesta por medio de la palabra de Dios. Y quiero invitarlo, Amén. hermano Camelo, y a nuestros amigos. Vamos a hacer una oración para comenzar en esta noche con el estudio que vamos a compartir. Quiero invitarles para que allí donde están vamos a inclinar el rostro y oremos. Está muy bien. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos por la vida y gracias por este momento que nos das para estudiar tu palabra. Pedimos que nos dirijas y que bendigas a todos nuestros amigos que están viendo para que también puedan enriquecerse y conocer de ti. Guíanos pues, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, hermanito Camelo, como le dije, hay unas preguntas muy interesantes. Quiero comenzar haciéndole una pregunta y quiero ver usted qué nos puede enseñar en esta noche, qué nos puede mostrar por medio de la palabra de Dios. Y es una pregunta muy interesante. ¿Tiene Dios una iglesia o todas son de Dios? ¿Qué opina usted, hermano Camelo? Oiga, mi hermano, muy buena pregunta y sobre todo hoy cuando todo es como tan relativo, ¿no? O sea, todo, eh, digamos que hoy se trata como de equiparar todo, no hay una verdad absoluta en muchos temas. Y esto de si Dios tiene una iglesia es bien importante porque, pues, yo creo que hay también como un prejuicio, ¿no? Cuando alguien dice que la iglesia donde asiste es la iglesia verdadera, entonces inmediatamente se trata como de, digamos, de quitarle esa seguridad diciéndole que eso es prepotencia, que eso es, digamos, orgullo o que eso es arrogancia. Ahora, yo aquí sí quiero, hermanos y amigos, con toda seguridad decirles que, por supuesto, que Dios tiene una iglesia. O sea que la idea de que Dios no tiene iglesia y que la iglesia está compuesta por los fieles de todas las iglesias, pero que ninguna iglesia tiene el mensaje, un mensaje que esté dando, que marque la diferencia, me parece a mí que es tratar también de negar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, me gustaría que esto lo miráramos desde el punto de vista de que Dios siempre ha tenido un pueblo. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el pueblo elegido de Dios? Los judíos, los israelitas. No Ujú. eran los asirios, los filisteos, los babilonios, era el pueblo de Israel. Dios, mi querido hermano, lidió con Israel hasta el final. Entonces, Dios tú has tenido siempre un pueblo. Y si nos vamos más atrás, desde el mismo Adán, desde su hijo Abel, de ahí en adelante con los patriarcas, Dios tenía un pueblo al cual él le ha dedicado todo digamos, su interés. Entonces, Dios tiene una iglesia. Si Dios tuvo un pueblo en el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que ahora puedan algunos decir que entonces no tiene una iglesia y que como no hay una iglesia, entonces no hay un mensaje de Dios dado a través de esa iglesia? Ahora,
Podríamos mirar la Biblia, mi hermano Nelson y queridos hermanos, y encontraremos muchas evidencias de que Dios tiene una iglesia. Y me gusta mucho, por lo menos, Mateo 16, 18, que cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi Explicaré a iglesia, mí. él lo dice de una manera, digamos, plural, edificaré mi iglesia. Iglesia a la que Pablo llama columna y baluarte de la verdad, en 1 Timoteo 3:15. Iglesia a la que el Señor le ha dado autoridad. Yo me pregunto siempre cómo es posible que si no hay una iglesia en el mundo distintiva, lo que yo quiero referirme es que esta es una iglesia que tiene un distintivo. Yo voy a decirles a todos mis hermanos, a los amigos, y lo decimos dentro del corazón, más que como un orgullo, como una responsabilidad. La iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia más. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que pregona un mensaje distintivo para este momento final. Entonces, Amén. eso se los aseguro con mi corazón de que de eso debemos tener seguridad. Las pruebas de que, mire, es que hay un detalle, mi hermano Nelson, y todos podemos decir que mi iglesia es la verdad. Y todos de hecho lo dicen. Usted le pregunta a un pentecostal, a un testigo, un mormón, usted le pregunta a un judío, le pregunta a un musulmán y sus creencias son la verdad y la última palabra. Pero es que una cosa es que yo lo diga, a otra cosa es que yo pueda mostrar en la Biblia de que es así. Entonces, un adventista con una educación cristiana media defiende defiende las verdades que se le han enseñado, que ha aprendido sin problemas, porque la Biblia nos da las respuestas para todas las preguntas. Entonces, eso tiene que darnos seguridad. Y yo les digo, hermanos, si el Señor le dio autoridad a la iglesia para aplicar disciplina, para predicar, yo siempre digo, nosotros no tenemos que pedirle permiso a ningún funcionario del gobierno, ni al alcalde, ni siquiera, y quiero que me entiendan, ni siquiera al pastor de la iglesia para yo predicar el evangelio del Señor. No, yo por qué tengo que decirle pastor, me voy a ir a predicar hoy. No, yo salgo de mi casa con mis libros, con mi literatura y con la seguridad de que el que me envía es el Señor y que llevo un mensaje que es un mensaje que es distintivo para el mundo hoy. Y esta iglesia, mis hermanos, tiene cosas que prueban de que es la iglesia de Dios. Miren, la iglesia adventista comenzó con fue pequeño el comienzo, pero se ha ido extendiendo por el mundo. Y la prueba es que en los únicos lugares donde no hay presencia adventista es donde no se puede entrar, donde no hay cristianos, pero de una manera, digamos, clandestina, furtiva, pero no hay iglesias que estén con sus puertas abiertas. Pero donde se ha podido, la iglesia ha penetrado sus lugares. Pero es una iglesia de garaje, es una iglesia, una institución en todo el mundo. Que aquellos que, y sobre todo mis hermanos, los peores, digamos, enemigos y los que están tratando de menoscabar esta obra son los que una vez fueron miembros de esta iglesia. La gran mayoría, porque tienen conocimiento, porque estuvieron dentro de las filas y conocen cómo la iglesia está funcionando. Entonces, estos se convierten en esos que hacen, sino sembrar esa semilla de discordia. Pero la iglesia está en todo el mundo, hay dos cosas que a mí me maravillan. Por ejemplo, las publicaciones. Mi hermano querido, no hay ningún grupo en el mundo que tenga un sistema de publicaciones y que
esas publicaciones estén llegando a todo el mundo en muchos idiomas. No lo hay, no la hay. Estos hermanos testigos de Jehová reparten una revista, pero no tienen un sistema como el que tiene la iglesia, de escritores que se presentan al mundo y que con seguridad le digo que podemos llevar esos libros a cualquier persona en cualquier país, al presidente de la República, a quien usted quiera. Y usted lo hace con la seguridad de que lleva algo que nadie más se lo puede dar a esa persona. Para mí eso es una prueba fehaciente de que eso que comenzó tan pequeño, pero que hubo una promesa que sería grande, es grande. El sistema de salud de la iglesia. Hoy se le da la razón a la iglesia adventista del séptimo día cuando tenemos un sistema de salud, la reforma de la salud, que debemos cuidar nuestra salud, alimentarnos lo más sano que podamos, y hoy se le da la razón en cantidades de lugares del mundo. Entonces, esto para mí es prueba. Esta es la iglesia, mi hermano. Ahora, y algo que yo quiero decirlo ya para terminar esta primera parte, mi hermano Nelson, es que esto, como les dije, es una responsabilidad para nosotros. Yo lo considero así. Y lo otro, que nunca nosotros nos hemos considerado exclusivos y yo a nadie, y no creo eso, no lo creo, desde mi corazón se los digo, que yo piense que porque no están en la iglesia, entonces todos ya están perdidos y no están en la iglesia. Yo nunca he creído eso. Es más, porque desde muy niño en la iglesia adventista aprendí de que muchos hermanos fieles están en todos los credos. En la iglesia católica y hermanos fieles que han creído o viven la luz que ellos tienen. Así que yo nunca me he creído la idea pues, de que si no se vienen para la iglesia, ¿no? Dios va a dar muchas sorpresas en cuanto a esto. Y finalmente, mi hermano querido, si no hay una iglesia, entonces el llamado de Apocalipsis 18:4, de salir de ese sistema babilónico caído, de ese sistema de iglesias que han caído en la apostasía, que pisotean la ley de Dios. Dios, ¿para qué los llaman Apocalipsis 18:4? Que salgan para irse para dónde. En ese momento habrá un pueblo que tiene esa distinción. Y si van a salir de ese sistema es porque se van a ir a defender las verdades del pueblo que está en esa parte final de la historia defendiendo esas verdades. Así que no le quepa duda, yo tengo esa convicción. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no, y repito, no es una iglesia más. Es la iglesia que a pesar de todas sus falencias, el Señor ha puesto los ojos en ella. Así Amén. que es la pregunta. No sé, hermano Nelson, usted que quiera apoyarnos allí con esta Y, parte. y saben que, sabe hermano Camelo, es importante mencionar de que esto es un abrebocas a tantas cosas que la palabra de Dios puede presentar y va a señalar a la iglesia adventista como esa iglesia que tiene esa responsabilidad porque tiene esas características que Dios anhela mostrarle al mundo. Y sabe que características como de que es esa iglesia que levanta en alto la ley de Dios, que pone a Cristo como cabeza y Señor de la iglesia, es esa iglesia que quiere hacer brillar el Evangelio de Cristo, el que Él vino a enseñarnos y Él quiere que ese sea el que enseñemos. Ese es el Evangelio que se transmite a través de la iglesia adventista y es buscando lograr Ajá. el objetivo de Dios, que todas las naciones conozcan de la verdad de Cristo y puedan llegar a ser salvas por la misericordia de Jesús. Amén. Amén. Y un detalle, hermano Nelson, levantémonos a predicar, levantémonos a hacerle oposición al diablo y va a haber la hazaña que se va a levantar contra la iglesia adventista. Eso sí, no le quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que esta es la iglesia que tiene el mensaje. Y tengo otra pregunta, hermano Nelson, para usted. Usted nos va a dar esta opinión. Y es una pregunta bien interesante y está muy relacionada con lo que ya estamos tratando.
y es con el Santo Sábado. Eh, es importante, es algo, o sea, verdaderamente es importante que para este tiempo se guarde el sábado. ¿Qué dice, hermano Nelson? Sabe, hermano Camelo, una pregunta muy, muy importante, que va de la mano con lo que usted nos estaba enseñando. Y le digo algo, sé que hay muchos textos que confirman, muchos textos bíblicos que confirman que el sábado es el día del Señor. Hay muchos textos, demasiados en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en esta ocasión quiero enfocarlo desde un punto de vista práctico para todos los seres humanos. No solo estoy hablando para los adventistas, estoy hablando para toda la humanidad. Es un enfoque para toda la humanidad, algo práctico. Y quiero que lo veamos desde la perspectiva del sueño que Dios tiene con toda la humanidad. El ideal de Dios con todos los seres humanos es poderlos salvar, es darles salvación y vida eterna a todos. Y yo sé que la mayoría de personas, cuando le hacemos la pregunta, ¿usted quiere ser salvo? La mayoría afirman de que ese es el sueño de ellos, ser salvos por la gracia de Jesucristo. Ahora, mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2 versos 3 y 4, me muestra cuál es el deseo de Dios. Dice verso 3: esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí me muestra el rango de alcance que quiere lograr Jesús. Dice que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y sabe, nadie podría salvarse si Dios no tuviera el propósito de perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos. Pero fíjense en lo que digo, perdonar y restaurar a los pecadores, pero pecadores arrepentidos. Ahora, ¿de qué se trata esa restauración? Y ahorita vamos a ver cómo se conecta lo práctico de guardar el sábado para nosotros ahora, lo necesario. ¿De qué se trata esa restauración? Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso dice Génesis 1, 26 y 27. Pero debido al pecado, a la introducción del pecado en el tiempo de Adán y Eva, entonces el ser humano perdió esa semejanza, perdimos esa semejanza que habíamos tenido en el original. Pero entonces el propósito de Cristo, el propósito del Evangelio de Cristo es restaurar la imagen en el hombre, la imagen de Dios en el hombre, para que el hombre, para que nosotros podamos volver a ser a imagen y semejanza de Cristo, es decir, podamos volver a ser santos como nuestro Creador es santo. Y eso nos lo confirma el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Allí es un llamado categórico. Como Dios es santo, el objetivo del Evangelio es que nosotros lleguemos a ser también santos en toda nuestra manera de vivir. Verso 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, el libro de Hebreos me encanta lo que dice porque allí es categórico y allí comienza a mostrar que en este mundo tenemos dos opciones: la opción de aceptar ese plan de salvación o de negarnos a entrar en ese plan de salvación. Y al aceptar, al decir que yo quiero aceptar ese plan de salvación que tiene Cristo, entonces debería llevar a la práctica, hermanos queridos, lo que dice Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos, y dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que aquí Cristo es muy categórico. Aquí Cristo nos dice que si no llegamos a eso que Él quiere, a la santidad que Él quiere, no vamos a ver al Señor. Nadie podrá llegar a ver al Señor. Como quien dice, no vamos a poder ir al cielo con Él, porque los que van a ver al Señor son los que van para el cielo con Él cuando Él venga por segunda vez. Ahora aquí viene lo interesante. ¿Cómo me santifica Dios? Porque eso es algo importante de entender, hermanos queridos, y es de que el encargado de santificar nuestras vidas es Dios mismo. Entonces, ¿cómo nos santifica Dios? Hay varios métodos, pero quiero enfocarme en uno de los métodos que es más eficaz, es uno de los métodos más importantes y poderosos que Dios tiene para lograr eso en nosotros. El libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice: y les di también mi sábado, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Así que aquí me conecta el sábado con ese medio por el cual Dios santifica a aquellos que quiere llevar al reino de los cielos.
Ahora, si me hacen la pregunta, ¿es importante guardar el sábado en este tiempo? Yo les diría más que nunca, porque en este tiempo, como lo dice Romanos, que se acerca la salvación más de lo que tenemos, más de lo que creemos, perdón. Es decir, que la venida de Cristo está tan cerca, más todavía deberíamos guardar el sábado, pues el sábado es un instrumento por medio del cual Cristo santifica a los suyos, santifica a su pueblo, a su iglesia. Ahora, es importante notar que aquí en el libro de Ezequiel, el texto de Ezequiel, esté relacionado con el santuario, porque todo va en base al santuario. El santuario era un lugar que Dios le mandó diseñar al pueblo, que se utilizaba específicamente para que la presencia de Dios se hiciera presente en medio del pueblo. Es decir, la presencia de Dios en medio del pueblo era lo importante para el pueblo. Entonces Dios les manda a hacer un santuario para él poder manifestarse. Ahora, actualmente nosotros no tenemos un santuario terrenal, así como lo tenían los judíos, pero sí tenemos un santuario en el tiempo y ese santuario en el tiempo es el sábado. Es decir, el sábado es el medio por el cual Dios se relaciona de la manera más cercana con nosotros los seres humanos. Y quiero que lo veamos de acuerdo a lo que el mismo Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 46, los versículos 1 al 3 dice, así ha dicho Jehová, el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el sábado se abrirá y se abrirá también el día de la luna nueva. Ahora es importante notar que aquí me dice que hay una puerta en el atrio, hablando del santuario, que está cerrada durante los 6 días de trabajo, pero que hay un día que se abre y ese día es el sábado. También los días de la luna nueva, que eso lo vamos en otro tema quizás, lo vamos a poder entender más profundamente. Pero por ahora nos vamos a enfocar en el sábado, queridos amigos, y es mostrar que el sábado hay una puerta especial que se abre solo ese día porque quiere hacer algo ese día por nosotros. Y miren lo que dice el verso 2. El príncipe, algunas versiones dicen el gobernante. ¿Quién es nuestro príncipe? Hebreos 5:31 dice, Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado príncipe o jefe, dicen algunas, y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios les perdone sus pecados. Entonces, ese príncipe es Cristo. Entonces dice, continúo con el verso 2, dice, el príncipe, es decir, Cristo, entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas de paz y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Saben, hay algo hermoso y es que Dios quiere santificar tu vida, Dios quiere santificar su iglesia. El mejor método es estar cerca de aquel que es 3 veces santo, que es Dios mismo. Y dice que Él ese día abre la puerta del santuario en el cielo. Cristo mismo se para allí y comienza a ver hacia el planeta Tierra a los que son los sacerdotes. Y la pregunta es, ¿quiénes son los sacerdotes? Primera de Pedro 2:9 nos da la respuesta, hermano, que dice, ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, refiriéndose a todos aquellos que le han entregado sus vidas a Cristo y han decidido trabajar para Él. Entonces, el sábado es el momento cuando Dios separa ese tiempo para relacionarse con nosotros. ¿Es importante? Es muy importante. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero yo le puedo dedicar cualquier día. Yo te digo, tú le puedes dedicar cualquier día, pero Dios no dedica cualquier día. Él decidió dedicar el sábado para relacionarse con nosotros y espera que nosotros aprovechemos ese tiempo. Por eso, Cristo mismo en Isaías 58, por medio del profeta Isaías, dice en los versos 3 y 14, dice, respeten el día de sábado y no se ocupen de sus negocios, que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría, que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día, dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país y les entregaré la tierra que prometí a sus antepasados, Jacob. Les juro que así será. El que jura que nos va a dar lo que ha prometido es Cristo mismo. Y lo que Él ha prometido es la salvación que hay en Él por la gracia de Jesús, por su sangre preciosa. Entonces, ¿es importante guardar el sábado? Para mí es fundamental, porque es
el tiempo especial que tú puedes pasar en la compañía directa de Cristo y que su presencia te santifique. Ahora, ¿recuerdas, por ejemplo, el caso de Moisés? Que cuando estuvo 40 días con él, allá arriba en el monte con Jesús, después de que bajó, resplandecía a tal punto que el pueblo no soportaba verlo porque era una luz súper resplandeciente. Bueno, lo mismo quiere Cristo con la vida de cada uno de nosotros, por medio de guardar el sábado de la manera debida, dedicándonos a eso para honrar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, con esto les reafirmo, estoy convencido de que el sábado es un día especial para Dios y que debería serlo también para todos los seres humanos. ¿Qué opina usted, hermano Camelo? Pues a ver, mi hermano, totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque es que este es un punto fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es precisamente el mandamiento pisoteado por todo el mundo cristiano. Entonces, con la excusa de que es que estamos bajo la gracia y todo digamos, eso que se inventaron para dejar ese mandamiento por fuera, porque los otros 9 siguen vigentes para los cristianos, pero el problema es con el cuarto mandamiento. Ahora, aquí vale la pena, mis queridos hermanos y amigos, que hagamos una reflexión, y esto para todos nosotros. Nosotros siempre nos hemos caracterizado, por supuesto, por defender este mandamiento que el cristianismo rechaza. Pero esto no es simplemente defenderlo, digamos, con teoría. Yo, y doy gracias al Señor y al hermano Nelson por la parte que nos ha tenido, porque nos mostró que esto comienza es con la relación que tengo con el Señor y la santidad. Yo puedo tener muchos argumentos para defender el sábado, pero si no lo guardo de la mejor manera, como Dios lo ha pedido, entonces, ¿de qué me serviría? Y esto vale la pena que lo miremos desde ese punto de vista, porque hoy nosotros los adventistas tenemos un bombardeo constante acerca de que ya viene la ley dominical y todo ese, es lo que esperamos que va a pasar y sabemos que va a pasar. Pero a veces yo me pregunto, ¿y de qué me serviría a mí creer que se va a imponer el domingo como un día obligatorio de guardar y que el sábado es el verdadero día de reposo si yo no lo guardo correctamente? Si no soy descuidado, si no estoy haciendo en ese día realmente lo que el Señor espera que yo haga para honrar y glorificar su nombre. Así que totalmente de acuerdo, mi hermano Nelson, gracias por esa respuesta tan adecuada. Listo, hermano Camelo, gracias a usted. Y bueno, hay una pregunta que yo quisiera que usted nos pueda compartir, hermano Camelo, también es muy importante y esto ayudará a muchos a despejar a veces muchas dudas o preconceptos que quizás tengan. Hay algo que es muy conocido, o por lo menos en el ámbito adventista, conocido como el Gran Chasco de 1844. ¿Qué significa eso para los adventistas en realidad? Sí, qué buena pregunta y yo sigo repitiendo sobre todo en este momento. Es que yo percibo que el momento que estamos viviendo en todos los aspectos en el mundo es sumamente importante, en todos los aspectos. Y si nos vamos a la parte de cristianismo, sí que es cierto. Y lo que estamos viviendo, mi hermano Nelson y hermanos queridos, dentro de nuestro mismo entorno adventista, porque no es un secreto que dentro de la iglesia misma, lo que Pablo dijo en Hechos 20, dentro de vosotros mismos se levantarán los rapaces, personas que se han dejado influenciar por el enemigo y que han llegado a tratar de echar por tierra lo que se ha edificado durante todos estos ya casi 180 años. Ahora, fíjense en una cosa, ¿qué significa? Que es la pregunta para nosotros o para el Adventismo 1844. Significa mucho, demasiado. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de un tiempo profético. Mi hermano Nelson, ningún credo en el mundo, ninguno,
se reclama Daniel 8:14 como un tiempo que se ha cumplido y que ese pueblo tenga que ver con este tiempo. La iglesia adventista del séptimo día, miren, solamente un detalle, pregúntele usted ahí en el buscador de internet qué se conoce como el gran chasco y cuál es la respuesta que internet le va a dar, que el gran chasco es lo que pasó con Guillermo Miller y el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo lo que tenga que ver con Guillermo Miller tiene que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, 1844 es exactamente lo que marca el inicio, cuando se abre el sello del libro que estaba sellado, la parte del libro de Daniel que estaba sellado y que se le dijo a Daniel en Daniel 12 que lo sellara porque era para el tiempo del fin, comienza a abrirse para esa fecha y para esa época. Miller comenzó a predicar más o menos por 1830. Pregúntele la historia que pasó para esa misma época. Miller predicaba sobre la segunda venida de Cristo. Se levantó el asunto del rapto secreto, que ya venía, por supuesto, desde mucho antes, pero que para ese momento y para 1830 se predican los primeros sermones en cuanto a que Cristo venía en secreto y se comienza a introducir el asunto del futurismo y la venida de Cristo en dos fases. Y es precisamente para el momento cuando Miller está predicando que Cristo ya viene. ¿Qué más comenzó para esa misma década? Mis hermanos queridos, y esto nos debe llenar de la seguridad de que esto tiene que ver con el movimiento adventista, que es un movimiento profético. Para esa época se levantó Charles Darwin. ¿Y cuál fue el legado de este personaje? Que el mundo está por evolución, que todo fue evolución. Imagínate, si se está viendo un sello de la parte del libro de Daniel que estaba sellado, si se comienza a predicar que Cristo viene, y por supuesto, no dudamos de que hubo equivocaciones en cuanto al evento que fue no la venida del Señor Jesús, sino el comienzo de su ministerio pasando del lugar santo al lugar santísimo. Pero eso no le quita mérito, mis hermanos, a lo que lo que se estaba predicando. Hay algunos detractores hoy que dicen que las iglesias de la época de 1844, rechazaron el mensaje por la fecha, y eso es mentira. Está totalmente comprobado que las iglesias de la época que rechazaron el mensaje de Miller de que Cristo venía para el 22 de octubre, no lo hicieron porque la fecha estuviera en desacuerdo, porque la Biblia dice en Mateo 24 que de la hora nadie lo sabe. Lo hicieron porque ellos sentían que si Cristo venía, ellos iban a estar por fuera. O sea, tal era la mundanalidad que había en esas iglesias y su grado de desprestigio con la misma Biblia, que se opusieron no por la fecha, sino porque si ellos aceptaban eso, tenían que cambiar de vida. Había corrupción en las iglesias, mire, tal fue eso que está comprobado que Elena G. de White fue expulsada de la iglesia bautista, expulsada, pero sin ningún motivo, sin ninguna prueba contundente de que ella hubiera cometido algo eh, que diera para eso. La expulsaron porque asistió a algunas reuniones de Guillermo Miller. Entonces, mis hermanos, ¿qué es importante en 1844? Totalmente, totalmente. Porque ahí comienza, o sea, ahí se marca el inicio de un movimiento que, como les decía en la pregunta anterior, al comienzo fue pequeño, pero que fue creciendo, ha ido creciendo, no ha crecido lo que debería. Y hay que reconocerlo, si no ha crecido, no ha sido porque el Señor no lo quiera ver crecer, sino porque nosotros mismos hemos sido obstáculo para que ese movimiento crezca.
Y hablamos en todos los niveles, en el nivel del laico, en el nivel del pastorado, de los administradores, en todos los niveles. Muchas veces hemos sido el obstáculo para que crezca, pero la bendición de Dios y la promesa de Dios está. Así que, mis hermanos y amigos, con toda seguridad, les digo, este es un movimiento profético. Y pregúntele usted a cualquier creyente de cualquier grupo, ¿qué dice usted de Daniel 8:14? Muchos ni siquiera lo han leído. Entonces, nosotros sabemos que partimos de ese movimiento, estas 2.300 tardes y mañanas o 2.300 años que debían cumplirse y se cumplieron exactamente. Eso no está en Daniel 8:14 por equivocación, por antojo, que se aplica a Babilonia, absolutamente de ninguna manera. Es más, a Daniel en el capítulo 9 se le dice que ese tiempo, eso sería para el tiempo del fin, y en el tiempo del fin sería el cumplimiento. Así que no tiene nada que ver con ningunos babilonios ni la época antes de Jesús. Así que esa es como mi respuesta, hermano Nelson. Y sabe, hermano Camelo, para mí 1844 es como la plataforma de la verdad, por así decirlo. Pues viendo que es la profecía más amplia, más larga que tiene la Biblia, y ver que El en tiempo profético más 1800, largo. ajá, Ujú. exacto, y es ver que cuando se cumple esa fecha, 1844, de Daniel 8:14, allí comienza Dios a mostrar unas verdades que son totalmente la base para nuestra salvación y la base del Evangelio de Cristo, que aunque la mayoría, como usted mismo sabe, ni siquiera tiene idea, no se ha tomado el tiempo de estudiarlo, de leerlo, pero aún tienen verdades que desde 1844 comenzaron a surgir, ¿sí me hago entender? Y a veces no saben ni de dónde Ajá, salieron. sí, sí, claro. Lo que sí es claro es que hubo una iglesia que esas verdades que comenzaron a seguir las comenzó a resguardar, a enseñar, a practicar y ha ido creciendo no solo en números, sino en la experiencia y en la luz que ha recibido. Y esa es la iglesia adventista, ¿no? Y gloria a Dios Amén. porque es una iglesia que Dios ha podido mantener y ha podido estar allí enseñándole a tantas personas, ¿no? A los que quieren aprender. Amén. Y aquí quiero dar un último aporte en esta pregunta, y es que muchos se mofan diciendo que la iglesia es un chasco, que mire, que cómo se iban a equivocar y toda esa historia. Pero nunca dicen nada del chasco que sufrieron los discípulos en la época de Jesús. ¿Sufrieron un chasco? Claro que sí. Ujú. Habían equivocado ellos todo lo concerniente a lo que la misma palabra de Dios decía en cuanto al Mesías. Estaban esperando totalmente, o sea, a un Mesías totalmente diferente, con otros propósitos. Y de hecho, cuando el Señor fue sepultado aquel día, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a sus labores y fíjese que en Lucas 24, cuando se aparece a los dos discípulos que iban camino a Emaús, ellos cuando él les pregunta por qué están así, ellos comienzan a decirle acerca de Jesús, el que ellos pensaban que iba a ser el Mesías, pero que miren, lo mataron ya hace 3 días. Estaban chasqueados completamente, tan chasqueados que el Señor tuvo casi que volver a comenzar con ellos, a reubicarlos nuevamente, porque estuvieron 3 años y medio con el Señor y fue un tiempo que no lo supieron aprovechar al máximo. Así que 1844 es el cumplimiento de una profecía, el nacimiento de un movimiento que, vuelvo y repito, no es un movimiento cualquiera, no es un movimiento más. Es un movimiento, como lo ha dicho el hermano Nelson, que surgió para levantar esas verdades que habían sido ocultas, que el diablo había tratado de borrar de la historia del cristianismo, pero que, como dice Isaías 58, versículo 12, Dios iba a levantar un pueblo que repararía esos portillos.